Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio, Biblias han descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de las notas de comentario a pie de página de la Biblia de Estudio Teológico. Y el pasaje que vamos a estar compartiendo en este día es un pasaje muy conocido y muy escuchado, es 1 Samuel capítulo 17, donde vemos que aquí David mata a Goliat, y vamos a estar leyendo, que el pasaje son muchos versículos, así que yo voy a estar leyendo simplemente los primeros 10 versículos y después estaremos leyendo del versículo 34 hasta el versículo 50. Así que vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Primeramente dice la palabra del Señor así. Capítulo 17, verso 1 de 1 Samuel. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efex también. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. En otras versiones dice un hombre valiente, ¿no? Y dice, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como el rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Verso 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Ahora vamos a estar leyendo la siguiente página, el verso 34 en adelante. Dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos?
y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Fíjese que voy a hacer aquí un pequeño inciso, pequeño lapsus. Dice cuenta qué fe tenía este joven pastoril, este joven cuidador de rebaño, qué fe tenía en el Señor, ¿verdad? Le dice: tú vienes a mí con lanza, con jabalina, con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? O sea, la fe realmente es lo que le llevó a este joven a vencer en la batalla. No fue su capacidad estratégica ni la fuerza que tenía David, porque era un joven, rubio, bien parecido, posiblemente no creo que estuviera con muchos músculos, y ya solamente en la altura, bueno, pues le sobrepasaba bastante, imagino que le sobrepasaría bastante. Entonces, fíjese cómo Dios le dio esa sabiduría, esa inteligencia, y ese conocimiento y esa estrategia para no enfrentarse a él directamente cara a cara, porque vamos a ser realistas, si se hubiera enfrentado a él con una espada, creo que en combate Goliat se hubiera ganado, pero no, él cogió 5 piedras. Dios, yo creo que puso en el corazón de David la estrategia de cómo tenía que vencerlo, y él lo que estaba declarando es en fe lo que iba a pasar, y exactamente lo que dijo es exactamente lo que ocurrió. O sea, eso es una fe verdadera, una fe que viene de Dios. Cuando confiamos en Dios, verdaderamente, hermanos, no hay ninguna duda. Ahí él no dudó por un instante ni por un momento, sino que firmemente lo que estaba diciendo, así se hizo y así se cumplió, ¿verdad? Y eso es digno de alabanza, ¿verdad? Y creo que tenemos que aprender mucho de esta hazaña histórica, y al mismo tiempo una enseñanza, ¿no? Que tenemos que ser hombres y mujeres de fe en medio de las circunstancias adversas que muchas veces podemos vivir, ¿no? Imagínense cómo se encontraba el pueblo de Israel amedrentado, con miedo, con temor, con una persona que medía prácticamente 3 metros, con una fuerza descomunal posiblemente, con ese pedazo de lanza, con ese pedazo de espada. Vamos, el pueblo no sé, ni se atrevía a dar un paso. Y sin embargo, de lo vil, de lo que menos se esperaba el pueblo de Israel, es que saliera un pastorcillo, jovencito, bien parecido, cuidador de ovejas o de cabras, y que saliera a enfrentarle, en el nombre del pueblo de Dios, y primeramente en el nombre de Jehová de los ejércitos, a enfrentarse, a plantar cara a este gigante de 3 metros. O sea, eso es tremendo, hermanos. O sea, imagínense la situación del pueblo. El pueblo quedó en ridículo. Yo no sé qué pensarían en ese momento el pueblo de Israel, pero por sus cabezas que pasarían de la madre mía de mi alma, que este viene con una persona sola de 3 metros, nosotros con un pastorcillo que no tiene, vamos a ver, no tiene ni las capacidades ni la fuerza, y se va a enfrentar y le va a lanzar. O sea, imagínense, habrían personas, me imagino, en el pueblo de Israel que estarían avergonzadas, porque no creo ni que creyeran verdaderamente que David fuera a ganar. Pero la fe que Dios puso en el corazón que él tenía, ¿verdad? Y eso es lo que realmente le llevó la victoria. Por eso tenemos que aprender, hermanos, en medio de las tribulaciones, que nuestra fe no decaiga, y seguir confiando en Dios. Y Dios en su voluntad hará lo que tenga que hacer. Amén. Y este joven pastor no se amedrentó, no tuvo temor, no tuvo miedo. Él, como dice en el verso 34, si venía un león, venía algún oso, él le plantaba cara y los vencía, le cogía de la quijada, porque Dios le daba esa capacidad y esa estrategia. Y aquí pasó igual. Nadie del pueblo de Israel quiso enfrentarse, pero él, como tenía una fe verdadera y entendía quién era Dios,
Él sabía que si salía ahí Dios le iba a dar la estrategia, la capacidad, la inteligencia, la seguridad, no sé, pero él sabía que lo iba a vencer. Y de esa manera, tal y como estaba hablando, lo mismo ocurrió. Cogió la piedra, se la lanzó, se le clavó, y bueno, ahora vamos a estar siguiendo leyendo hoy. En el pasaje bíblico dice, verso 47, verso 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, de los filisteos de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Porque ese era el propósito, vencerle, para que toda la tierra aquella de alrededor de Israel, supieran todas las tierras paganas alrededor de Israel, que había un Dios todopoderoso que estaba de lado y de parte del pueblo de Israel, y que había vencido a un valiente, a un gigante valiente sin temor ninguno, de 3 metros prácticamente de altura, y que Dios le había dado esa capacidad para poder vencerlo. Amén. Y sabrá toda esta congregación que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Amén. No fue no con espada, no fue con lanza, no fue con guerra, no, fue como Dios quiso que quisiera que se hiciese. Mire, esto me recuerda mucho al pasaje de cuando quisieron conquistar y entrar en las murallas de Jericó. Todos querían conquistar, porque claro, cuando llegaron allí los espías, ¿qué ocurre? Ven que hay gigantes, que hay personas, discúlpenme, que hay personas que les sobrepasan en altura, que estaban bien armados, que estaban bien formados, y fíjese que de los 12 espías nada más quedó Josué y Caleb, fueron los únicos capaces de tener esa fe verdadera, creer que Dios les iba a dar la victoria y que de alguna manera iban a conquistarlos. Los 10 espías eran negativos, vieron según lo que vieron sus ojos, pero es que Josué y Caleb no vio con esos ojos físicos, sino que ellos vieron con los ojos espirituales de la fe, y ellos vieron victoria. Ellos vieron, nos vamos a aniquilar como si fueran langostas, no hay problema. Cuando llegaron, ¿qué ocurrió? Ellos pensaban, el pueblo de Israel, que tenían que ir a la batalla para poder vencerlos, que había unas murallas grandes. No, estaban equivocados. El Señor les dio la victoria dando vueltas alrededor de la muralla de Jericó, tocando los chofares con el arca, ¿verdad? Y así durante 7 días. Y al 7º día, después de estar dando 12 o 13 vueltas, a la última vuelta no fueron con espada, no, dijeron, ahora gritar. Y cuando deis el grito de júbilo, de guerra, ahí es cuando las murallas se derribaron y ya entraron y conquistaron. Fue no con la estrategia humana, sino fue con la estrategia de Dios. A veces queremos hacer nosotros cosas, mis hermanos y mis hermanas, a nuestra manera, conforme nosotros queremos, y luego nos pasa lo que nos pasa. No, vamos a esperar en Dios, vamos a pedir al Señor que nos guíe conforme a su palabra para tomar determinaciones, para hacer cosas, porque cuando hacemos las cosas, mire usted, sin consultar con Dios, las cosas no nos salen bien. Pero cuando consultamos con el Señor, le pedimos consejo a través de las Escrituras, Señor, ¿qué debo de hacer en esta situación? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo hablar? Señor, de alguna manera, ilumíname, no sé cómo hacerlo, no tengo capacidades, pero vamos a esperar en Dios. Y Dios dará la estrategia, Dios dará las palabras, Dios dará, no sé, pero la respuesta siempre la va a dar el Señor. Y esperemos y pues sigamos confiando en Él. Y esto es lo que ocurrió, hermano. David era un joven, pero confiaba en Dios, y Dios le dio la estrategia correcta y exacta de cómo debía de vencerlo. No hay más, hermano. El verso 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David, y David se dio prisa, y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Verso 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Y verso 50,
Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Bueno, vamos a seguir leyendo el 51, ya de paso. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. Aún seguía vivo y le cortó con ella la cabeza, le decapitó. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Amén. Huyeron. Bien, pues vamos a las notas de comentario. Vamos al capítulo 17. La verdad es que no dice, cuando llegamos a la sección que hemos estado leyendo ahora mismo, donde él se enfrenta al filisteo y coge la piedra y tal, la verdad es que no, el comentario yo me esperaba que iba a decir algo más, y la verdad es que no lo dice. Pero bueno, vamos a estar leyendo desde el principio, 17.1, 1 Samuel, capítulo 17, verso 1 y 2, dice: en el valle de Ela. Dice: se encuentra al oeste de Belén, que está ubicada en la zona montañosa de Judá y cerca de Gad en Ecrón. Está ubicado justo al sur del valle de Sorek y en la misma orientación. Si los filisteos lograran controlar este valle, tendrían una entrada a la zona montañosa de Judá. Soco está ubicada a unos 22 kilómetros, entre comillas 14 millas, al oeste de Belén, cerca del territorio filisteo. Azeca está ubicada a unos 3,2 o 4,8 kilómetros, o sea, entre 2 y 3 millas, al noroeste de Soco. Controlaba el camino principal que pasaba por el valle de Ela. Capítulo 17, verso de 4 al 11. En la literatura bíblica, en la del antiguo Cercano Oriente y en la de entre los dos frentes de batalla, en este caso Goliat se ofrece a luchar en nombre de su ejército en contra de cualquier paladín que presente Israel. Luego, el ejército del vencedor tomará parte de su victoria. El armamento de Goliat era el mejor que los filisteos podían obtener, ya sea mediante la fabricación propia o el comercio. Su escudero llevaba el escudo, que en hebreo es tishnak, grande y vertical, que le cubría todo el cuerpo. La mayor parte del armamento de Goliat era de bronce, excepto la punta de su lanza, que era de hierro. Este evento, entre paréntesis, ocurrió a comienzos de la edad del hierro. La punta sola pesaba unos 600 siclos, estamos hablando de unos 6,6 kilos o 15 libras. Su cota de malla pesaba 5.000 siclos, entre paréntesis unos 55 kilos o 125 libras. Vayan sumando. Era entendible que los israelitas se sintieran atónitos. La medida de 6 codos y un palmo equivale a 3 metros, entre paréntesis 9 pies y 9 pulgadas. En el lugar actual, que corresponde a Gad, entre paréntesis Telec Safi, se ha encontrado una inscripción filistea antigua que data del siglo X o del principio del siglo IX a.C. Es un óstraco, es decir, una pieza de alfarería que lleva una inscripción grabada. Al parecer, el nombre de la inscripción es Goliat y está grabada en un fragmento de la pieza. Sin embargo, se desconoce si este es el mismo Goliat que el de la historia bíblica. Y os voy a decir por qué. Porque bíblicamente había otro Goliat y no sabemos si tenía que ver con este o era otra persona que posiblemente a lo mejor no tenía la misma altura, pero habían dos Goliat. Capítulo 17, verso 11. Saúl era el encargado de aceptar el desafío en nombre de Israel, y en lugar de hacerlo, él y todo el ejército tuvieron gran miedo, como para no tenerlo, la verdad. Capítulo 17, verso 12. El término efrateo hace referencia a un hombre de Éfrata, de Judá, cerca de Belén. Capítulo 17, verso 18. Cuando habla de los 1000, el término hebreo, elep, suele significar 1000. Sin embargo, en este contexto,
Es probable que haga referencia a una unidad militar de tamaño indeterminado. Esto podemos verlo en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso del 23 al 37. En capítulo 17, verso del 25 al 26. Y la pregunta que dice aquí es, ¿qué harán? En un acto de fe, David acepta el desafío que Goliat le propuso a los escuadrones del Dios viviente y por ende al Dios invisible mismo. Para David la batalla es más que nada de naturaleza espiritual. La frase donde dice la casa de su padre hace referencia a los parientes, es decir, una unidad más pequeña que una tribu o un clan de entre 50 y 100 personas. Cuando dice eximirá de tributos, significa que no deberá pagar impuestos y otras obligaciones. Capítulo 17, verso... aquí ya no vamos a leer más porque realmente yo estaba leyendo del capítulo 17 hasta el versículo 10, así que ya, de hecho aquí ya es que me he pasado de la lectura. Entonces vamos a estar leyendo capítulo 17 del 34 en adelante, y dice: un león y un oso. Los leones y los osos eran animales comunes en Palestina durante el periodo israelita. Capítulo 17, verso 36. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ver nota en el versículo 25 y 26. David tiene confianza en que Dios defenderá su propio honor y vencerá a Goliat. Capítulo 17, versículo del 37 al 39, donde dice la palabra: y Jehová me ha librado. Por su fe en Dios, David demuestra más disposición a luchar en el nombre del pueblo de Dios y a defender el honor de Dios que Saúl, quien era un guerrero experimentado. Capítulo 17, verso 43, donde dice palos. Goliat ve el bastón de David, verso 40, pero no ve su verdadera arma, que es la honda. Las hondas eran conocidas como armas en Egipto ya desde el comienzo del segundo milenio a.C. y hay representaciones de honderos en los bajorrelieves de Nínive. Es probable que cuando habla de los dioses de Goliat hayan sido Dagón y Astarot. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel, capítulo 5, verso 2 y capítulo 31, verso 10. Capítulo 17, verso del 44 al 46. En Israel, que a una persona se le diera sepultura y se la dejara expuesta a las aves y a las bestias, se considera más peor que la muerte misma. Y bueno, pues hasta aquí vamos a hacer la lectura de las notas de primera página. La verdad es que, esperaba que iba a dar más explicación, pero no explica nada más. Pero bueno, nos quedamos con la reflexión que os he comentado anteriormente. Creo que esta historia es una historia preciosa, una historia donde vemos una situación que el pueblo tenía miedo. A veces nos ocurre a nosotros, hermanos, pasamos situaciones en esta vida que podemos tener miedo de que a lo mejor le puedan a uno desahuciar de tu propia casa, como está ocurriendo, por lo menos aquí en España, constantemente. Miedo de quedarte sin trabajo, y luego, claro, cómo poder enfrentar los pagos, ¿no? Cuando te quedas sin trabajo, cómo enfrentas los gastos que hay en una casa, ¿no? Los préstamos, el comer, en fin. Miedo de caer en una enfermedad, una enfermedad que realmente te pueda llevar a la muerte, ¿no? Como es el cáncer y otras enfermedades. Y miedo a tantas cosas que podemos tener, ¿verdad? Pero miren, en medio de todo eso, así como el pueblo de Israel tenía miedo en ese momento de morir, porque era la realidad, el miedo que tenía era de enfrentarse realmente a este hombre y al pueblo filisteo, porque los filisteos siempre a lo largo de la historia han sido los que realmente más han instigado y han sido un pueblo muy hostil en contra del pueblo de Israel, y han tenido han luchado muchísimas veces contra ellos, ¿verdad? De algún modo, porque Dios lo ha permitido como una forma de juicio para castigar a su pueblo por ser rebeldes y desobedientes a los preceptos y los mandatos de Dios, y que de alguna manera Dios
de alguna manera el pueblo aprendiera la lección, que fuera de Dios y de no guardar su palabra y sus mandamientos tiene consecuencias. Entonces vemos, ¿no?, que en medio de esa situación que tenían miedo, había solamente una persona que tenía una fe verdadera y puesta en el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que aprender mucho, hermanos. Tenemos que ser a veces como ese David, sacar fuerzas, tener esa fe genuina, aferrados siempre al Señor, y la situación que estemos pasando, siempre tenemos que estar, como dice la epístola de los Hebreos, nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que nuestra fe no decaiga, y en medio de las dificultades seguir creyendo que Dios está con nosotros, que está de nuestro lado, y que de algún modo vamos a poder pasar esa situación con dificultad, porque a veces Dios lo permite, las enfermedades, las dificultades, las circunstancias, es parte del propósito de Dios, ¿verdad? Y creo que en medio de todo eso el Señor nos dé capacidad, fortaleza, ánimo, aliento, fe, esperanza, y todo eso nos lleva a seguir perseverando en los caminos del Señor y a seguir adorando a nuestro Dios. Amén. Porque claro, cuando no nos ocurre nada y todo nos va de maravilla y todo es bendición sobre bendición, ¿no? Y todo parece ser que va como, ¿no?, que estás en una nube, que no ocurre nada, que la vida te va... no puede ser. Bueno, a veces la vida de un cristiano, a veces hay que pasar por situaciones complicadas y difíciles. Y eso Dios lo permite, porque es parte del plan y del propósito del Señor para ir formando nuestro carácter, el carácter de Cristo. Así que bueno, les dejo con esta lectura, con estos comentarios y con la enseñanza, ¿no?, que nos ha mostrado a través de esta historia preciosa, que debemos de ser y aprender. Muchos siervos de Dios, ¿no?, como Hebreos 11, los héroes de la fe, que pusieron siempre la fe en el Señor, a pesar de que pasaron todos por situaciones muy complicadas, pero su fe no decayó. Así tenemos que ser nosotros, nuestra fe siempre puesta en Él. Amén. Pasemos por donde pasemos. Pues hasta aquí. Si te ha gustado, dale un like. Si no te has suscrito, suscríbete. Y si te ha gustado también, pues compártelo con otros hermanos, ¿verdad? Y que podamos disfrutar. Que Dios le bendiga mucho, muchas bendiciones. Hasta el próximo audio o vídeo, que Dios lo permita que podamos compartir.